Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Palacio de Gaviria. Estáis en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de León. Agradecemos a la Fundación Fundos que haya decidido traer a nuestra casa estas interesantes jornadas sobre periodismo y contamos con unos ponentes de excepción que van a ser introducidos y moderados por Joaquín Sánchez Torné. A Joaquín poco tengo que decir porque ya le conocemos todos. Gran exponente de la cultura en nuestra ciudad, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín inició su andadura en el mundo del periodismo en periódicos de tanto renombre como ABC, Crónica, etc. Y desde 2013 es el director de nuestro diario, del Diario de León. Es Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes en 2010. Ha escrito libros tan interesantes como El periodismo hecho jirones, autor de ensayos y críticas sobre la profesión, sobre el mundo, sobre la cultura en general y tertuliano habitual de programas de gran calado cultural. Hoy nos van a ofrecer una visión desde dos puntos de vista muy diferentes del periodismo, uno quizás con más solera, de la mano de Tomás, y otro desde la perspectiva más actual, de la mano de Víctor. Esperamos y agradecemos vuestra presencia y esperamos que os sintáis aquí como en vuestra casa, que disfrutéis de esta jornada y de todas las siguientes que van a venir. Y os esperamos hoy y todas las veces que queráis en la que también es vuestra casa, que es el Colegio de Arquitectos de León. Le cedo la palabra a Joaquín para que presente a nuestros ponentes y disfruten de la velada. Gracias. Pues muchas gracias por haber venido a escuchar esta mesa redonda, una mesa redonda que sirve de colofón al ciclo hemos elaborado entre Fundos y el Diario de León sobre el viejo periodismo y la nueva comunicación, que es el nombre que tiene este ciclo en el que hemos hecho 6 entrevistas. Y este es el colofón perfecto en el que hemos querido juntar pues, un representante de ese viejo periodismo y un representante de esa nueva comunicación, los dos leoneses, uno cepedano y otro bañezano, cosa que por otra parte probablemente no sea ningún defecto, sino todo lo contrario, sino más bien una gran virtud. Y con esto queremos hacer precisamente lo que hemos buscado con ese ciclo, intentar que las explicaciones que nos han dado los 6 entrevistados de este ciclo tengan aquí ahora una confrontación de ideas de qué es lo que se hizo mejor antes o se hacía mejor antes y qué es lo que se hace mejor ahora, que probablemente, bueno, todo tiempo tiene su cuestión y su aquel, y seguramente lo que se hizo en aquella época probablemente ahora no se puede hacer y probablemente lo que se hace ahora en aquella época pues no tenía mucha cabida. Los dos, yo creo que los conocen los dos, Tomás Álvarez y Víctor Blanco. Yo precisamente estoy a medio camino entre los dos, probablemente. Tomás ha sido director del periódico Mediterráneo, uno de los referentes de la zona de Levante, ha sido directivo de la televisión valenciana, ha sido periodista en la agencia EFE durante muchos años, donde además prácticamente dio el nacimiento del periodismo económico en la agencia EFE. Y Víctor Blanco ha sido periodista en la radio, en Onda Cero, en Punto Radio, y ahora está pisando la misma moqueta que han pisado los 6 entrevistados de este ciclo, que es la del Congreso de los Diputados, trabajando en prensa, en comunicación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. A los dos les quiero primero pedir una pequeña intervención de qué es lo que creen que hemos conseguido o que por lo menos hemos puesto sobre la mesa de debate, esa diferencia entre las dos maneras de concebir el periodismo. Por supuesto, me imagino que cada uno dirá que la mejor época fue la suya y además eso espero para que por lo menos podamos discutir un poco sobre qué se hizo bien y qué se hizo mal y qué se hace bien y mal ahora. Insisto que yo estoy a caballo entre las dos edades y por lo tanto seguramente los guantazos los reciba yo por estar en el medio, ¿no? Tomás, ¿cómo lo ves? Es decir, aquella época fue una época, yo creo que dorada del periodismo porque la transición fue un momento tremendamente complicado para toda la sociedad y, por lo tanto, para los periodistas también, porque en el fondo somos un reflejo de la sociedad y como ese reflejo pues nos vemos presionados por delante y por detrás. Es decir, nos empujan por detrás para contar las cosas y luego por delante, bueno, pues hay una forma de recibir las noticias y en aquella época
me imagino que bastante convulsa, pues difícil, ¿no, Tomás? No es mejor ni es peor. En realidad lo que es radicalmente distinto. Y aparte, en mi caso, he tenido la suerte de ver toda la transformación desde el principio hasta el final. Y digo la suerte porque yo empecé en la agencia EFE en pleno franquismo. Yo estaba en un horario nocturno en el cual además solo quedaba muy poquita gente en la agencia EFE y veía cómo se controlaba desde el Ministerio de Información y Turismo la información que podía ser peligrosa para los periódicos, peligrosa en su difusión, para las agencias o para las radios. Era un momento en el que efectivamente no existía una libertad de prensa, en el que las noticias que distribuía la agencia EFE lo mismo que los periódicos tienen que pasar una revisión por la mañana, pero en el caso de la agencia EFE, que la distribución era instantánea, cuando había una noticia absolutamente, pues podía ser una manifestación relativa a la central de Lemóniz, por caso, ¿no? Esa noticia había que pasarla obligatoriamente a consulta al Departamento de Relaciones Informativas del Ministerio. Y por la mañana todos los periódicos tenían que ser entregados antes de su difusión. Incluso a veces el Ministerio, un caso a lo mejor recuerdo en estos momentos una manifestación en Granada en la que murieron 3 personas, se les advertía directamente a los periódicos: esa noticia no debe de aparecer, y si aparece debe de ir en una de las páginas finales con letra del cuerpo 7, un cuerpo pequeñito, y en la parte de abajo, que prácticamente no se vea. Es decir, viví todo ese momento realmente el control férreo sobre la información, y viví de una forma auténticamente esperanzada y gozosa la eclosión de las libertades. Un momento que realmente es maravilloso, y en ese sentido yo creo que vosotros no lo vais a vivir. Y es el que de repente se reforma totalmente el periodismo, salen nuevas hornadas de periodistas con otra mentalidad totalmente distinta, gente democrática, se van retirando los viejos cuadros que provienen en ocasiones incluso de la Guardia Civil o de la policía. Es decir, es que hay una infiltración total del poder en el propio, diríamos, aparato productivo del periodismo, ¿no? Entonces, es un momento auténticamente de ilusión en la que llega gente con vocación democrática, gente con tremendo respeto a la Constitución que empiezan a hacer y que en algún sentido generan un periodo en el cual los medios informativos son capaces de transformar un poco el ecosistema social y ayudan a que en el país se tome con cierta normalidad el cambio, la democracia, el sistema de partidos, el sistema autonómico. Es decir, es un momento, a lo mejor me enrollo. No. Bueno, ¿Cómo no? Es un momento en el que la prensa goza de un prestigio tremendo. Me parece que fue en 1986, el CIS hizo un análisis del estado de la opinión pública y pedía, una de sus preguntas era cómo valoraba la actuación de los distintos estamentos sociales, y entonces resulta que encabezaba la monarquía, hay que darse cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Encabezaba la monarquía con un 8% o algo así, o con un 8 y pico sobre 10, y había un grupito cercano a la monarquía de sectores que estaban tremendamente valorados. Entre ellos estaba el periodismo con un 7 y pico. Es decir, es un momento en el que el periodista toma una actitud decidida de apoyo a la democracia, y el pueblo así lo recibió. Bueno, de hecho, has hablado de 2 cosas. Una de la época de ese control férreo de la información. Ahora estamos en una protesta férrea de la información. Antes te controlaban para que no publiques y ahora te montan un lío cada mañana por haber publicado, cosa que prácticamente la intención es la misma, tratar de controlar a los periodistas, porque al final todos los gobernantes le tienen cierto pánico a la prensa, cosa que por otra parte creo que es lo que nos tiene que
llenar de orgullo. Has dicho que en aquella época los periodistas tenían una buena prensa, un prestigio, y ahora lo que tenemos es tú decías, un prestigio enorme, y ahora lo que tenemos es un desprestigio enorme, que también está bien, ¿no? Eso nos lo puede explicar Víctor. Hay una diferencia enorme. Ahora somos un problema, pero somos un problema para los que quieren que la información no fluya de manera que los que luego tienen que votar no sepan bien lo que está ocurriendo, ¿no? Son varios debates en uno y de hecho lo importante y lo interesante es abrir espacios como este para reflexionar en un momento en el que la comunicación es poco menos que la comida rápida, que la fast food, que llegas, lo consumes y te vas, que un vídeo de 30 segundos en Twitter ya parece una eternidad, y en el que, hilando un poco sobre este tema, el titular tiene que ser lo suficientemente atractivo como para que pinches en esa noticia y no te esté contando toda la información. El fenómeno del clickbait, y esto ya estamos hablando de fenómenos más bien recientes en los que hay determinados medios digitales que decididamente han apostado por un periodismo en el que solamente quieren que entres en esa noticia y pueda ir al anunciante diciéndole ha habido X número de pinchazos sobre esta noticia, aunque luego no llegues ni al segundo párrafo de la noticia. Muy pocas personas ahora mismo creo que se leen, o no debería ser así, ¿no? Pero se leen una noticia completa y simplemente se queda en el titular. Por eso hay que reflexionar y por eso hay que pensar que una profesión tan vocacional como es esta, porque finalmente es poco atractiva a nivel económico, a nivel de salida, cuando alguien te dice que va a estudiar periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, hay poca gente que te anime a ello, hay poca gente que te empuje, y tiene que ser decididamente vocacional para hacerlo cambiar con el paso de los años. Es una carrera también práctica, ¿no? Yo siempre se lo digo a los que entran a estudiar esta carrera, que hagan prácticas casi desde el primer momento, porque así van a saber lo que es una redacción. Es donde considero que se aprende esta profesión, pisando una redacción, levantando un teléfono. Y el problema que hay a día de hoy, yo creo por parte de algunos de los directores de los medios de comunicación, es que al periodista o al joven periodista que llega a una redacción se le piden exclusivas, pero prácticamente le permiten salir de la redacción porque es más económico, más rentable a lo mejor tenerle en una redacción, y cuesta en ocasiones, o no debería ser así, mandarle a una rueda de prensa, mandarle al Congreso de los Diputados o mandarle al lugar de la noticia, porque eso ya se ha contado o eso se cuenta de otra manera. Es interesante lo que decía, en una profesión en la que constantemente está en esa dicotomía del reinventarse o morir, ¿no? La prensa tuvo que adaptarse al formato digital. La radio, lo estamos viendo, va a tener que hacerle un hueco al podcast. Esto viene también por parte del autoconsumo. Cada uno ya en la habitación de su casa, con su iPad, con su televisor o con su pantalla del portátil, se hace su propia programación. Lo estamos viendo con las series de televisión. La radio tiene que abrirle ese hueco al podcast, aunque es verdad que haya sido un medio que a lo mejor ha tenido un reciclaje mejor que el resto. Y la televisión, ¿qué vamos a decir? Tiene que adaptarse al streaming. Se acabó ese momento de la familia en el que todos se reunían a ver Cuéntame, Médico de Familia, series que reunían en torno, no hace tantos años, en los 90, pues a toda la familia. Parece que eso está ya en desuso. Por eso es muy interesante abrir, insisto, este tipo de debates. Al periodismo le hace falta reflexión. Hace tan solo unos días nos iba un periodista que abogaba por eso, ¿no? Hay una famosa discusión de Jesús Quintero, del Loco de la Colina, con Carlos Alsina, en el que reclamaba eso, reclamaba silencios, reclamaba análisis, reclamaba que el periodismo se tome con más calma y que no sea un titular que tiene que entrar en X número de caracteres. Y es cierto, las etapas o las experiencias que ha vivido Tomás son completamente y radicalmente distintas a las que he vivido yo, y tampoco es que haya pasado mucho tiempo. Quizás los últimos 25 años han sido los que la transformación digital ha cambiado definitivamente los medios de comunicación, y ha sido una serie de cambios vertiginosa, demasiados cambios en muy poco tiempo. Por eso es importante reflexionar, abrir estos espacios y pensar
como la canción de Siniestro Total. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Aunque esa última pregunta sea más complicada de contestar. Sí, has dicho varias cosas con las que no estoy de acuerdo. Yo cuando llego al periódico por la mañana, si veo la redacción llena de gente, me preocupo. Porque si por la mañana tengo a todos los periodistas en la redacción, o a todos, o a una gran parte de los periodistas que tiene Diario de León en la redacción, empiezo a pensar que las noticias están fuera y nosotros dentro. Y entonces me empiezo a preocupar. Yo sé que lo que dices tiene una parte de verdad, porque es cierto que los periódicos, en fin, puede que estemos viviendo una etapa complicada en la que los números, en fin, tienen su importancia, pero yo llevo 33 años de profesional y es la misma etapa siempre. O sea, el dinero es tremendamente importante y a veces el dinero puede mandar. En fin, yo empecé en el 89 y estamos en el 22 e insisto que la situación es la misma. Y estoy absolutamente seguro que en la etapa anterior, la de Tomás, también la situación era exactamente igual. Y luego es verdad que la situación de la adaptación del periodismo a las nuevas tecnologías es importantísima. Los podcasts, todo esto que has dicho seguramente es verdad. Pero al fin y al cabo el periodismo se hace de la misma manera siempre, que es yendo a la fuente y contando primero lo que ves y segundo lo que te explican, ¿no? Y eso no creo que haya cambiado mucho de antes a ahora. Yo creo que sí ha cambiado. Primer punto, el periodista sí es realmente lamentable que no se mueva, es decir, totalmente de acuerdo. Si tú ves en la redacción mucha gente dices la información está fuera, eso es la realidad, ¿no? Pero ha cambiado un poco, mucho, el orbe, diríamos, de la comunicación. Y ha cambiado porque hace 40 años el tema es que el periodista era por esencia un buscador de información. Y en estos momentos es mucho más un analista y un procesador de la información que te comunican. Es decir, eso es real. Yo cuando hablaba hace un ratito, me parece, contigo, recordaba un tema que en determinado momento la agencia EFE estaba en la calle Ayala, al lado de Serrano, y en Serrano estaba el Ministerio de Industria. A mí necesitaba un dato del Ministerio de Industria y entonces me levanto de mi mesa y me voy al Ministerio de Industria. Voy al Ministerio de Industria. Los que estaban en la entrada estaban despistados o me habían visto más veces. Entré para adentro, fui al de prensa porque solo había uno, un jefe de prensa, y no estaba por allí. Y seguí y entré en el despacho del ministro Martínez Pérez de Bricio, se llamaba. Entré en el despacho directamente, es decir, es una idea absolutamente inimaginable hoy. Es decir, yo recuerdo en el momento en que empecé el periodismo de haber estado pues, en una relación directa con todos los presidentes de la banca, con los ministros, etcétera, etcétera. Teníamos un acceso absolutamente muy fácil y si el periodista sabía obtener la información, hacía una información estupenda. Y en cambio ahora lo que existe es un sistema de comunicación muy distinto en ese aspecto. Es decir, imaginémonos una compañía como Telefónica. El otro día le pregunté yo a alguien, pensando en esta reunión, cuánta gente tenía Telefónica en comunicación. Entonces me dijeron, depende de tal. Salían 50 personas en Madrid, pero Telefónica, desde Madrid también controla el aparato exterior y Telefónica, el aparato exterior de Telefónica es una potencia en Chile, lo es en México, lo es en Argentina, lo es en Perú. Quiero decir que el aparato de comunicación de Telefónica directo, dependiendo del director de comunicación, puede llegar perfectamente a las 200 personas. Antes nos reuníamos con Telefónica varias veces con el presidente y hablábamos de las cosas de una forma directa. Ahora es absolutamente inimaginable. Es decir, es otro orbe totalmente distinto. Antes hablaba de ese control férreo de la información, que antes era de una manera y ahora es de otra. Y esta es la forma de controlar la información, teniendo unos aparatos de comunicación tremendamente amplios y muy
celosos de la información que se publica. Y que son de los que por la mañana te están dando la vara por determinadas historias. Sí, la hora y la mañana entera. Pero es verdad que eso ocurre y tú estás ahora en ese papel. Yo siempre he dicho que los periodistas deberíamos pasar por las dos partes, entre comillas, del negocio. Es decir, desde este lado de la barrera y desde el lado de la barrera de un gabinete de prensa, ya sea de una empresa o de un partido político, como es tu caso. Y me imagino que eso lo estás viviendo en primera persona, porque a ti te pedirán, oye, esto se tiene que publicar o esto mejor que no. Es interesante y es muy importante estar en los dos lados, vamos a llamarlo trinchera, ¿no? Te abre un espectro de cosas que tú como periodista no ves y que de repente te pasas al otro lado y dices, ostras, son cosas que tú de alguna manera no controlabas o no considerabas, ¿no? Si hay algo que nos debería de unir y algo que debería de seguir, hablábamos de cómo conseguir las fuentes, es ese contacto directo, contacto físico. O sea, muchas veces ahora me ha pasado esta misma semana con Tomás, yo veía un poco agresivo llamarle directamente para conocerle, para saludarle, para preparar un poco lo de hoy y sin embargo lo que hice fue escribirle un WhatsApp. Antes yo creo que era muy común que te llamaran 15, 20 personas durante las 2 horas primeras de la mañana y no pasaba nada. Se comunica el periodista con el protagonista de turno pues de una manera muy, muy diferente. ¿Cómo se consiguen esas fuentes? Pues los llamados corrillos que uno ve cuando un proceso periodístico que es el off, no porque lo que se cuente no se oye, sino que lo que tú hablas con un político, un periodista habla con un político, hay una norma no escrita en la que tú no puedes entrecomillar lo que te está contando, pero sí esa información te sirve para conseguir otro tipo de información. ¿Con esto qué quiero decir? Que ese tipo de procesos se deberían de seguir manteniendo, que los periodistas de los medios digitales del día de hoy pues deberían de seguir teniendo ese trato personal. Hace poco en una serie de HBO, en Salvar al Rey, hablaban periodistas como Casimiro García Vadillo, como Pilar Urbano, que Sabino Fernández Campo muchas veces les recibía directamente para contarles cosas sobre la Casa Real, cosas que no podrían desvelar, pero que sí les servían, como decía, para buscar otro tipo de información. Y luego, pues el papel de las redes sociales, que ha barrido con muchas de las prácticas periodísticas del pasado y que da la sensación de que los periodistas tienen que estar tuiteando y trabajando al mismo tiempo, cosa que es bastante complicado, ¿no? O sea, tú una noticia que a lo mejor quieres contar con todo el rigor, con un día de trabajo para ello, en el periódico en papel del día siguiente, la tienes que, o la explotas o la pisas en el mismo momento en el que tú te enteras en Twitter. Esto pasa con el mundo del deporte, ¿no? Hubo un tremendo debate sobre si Twitch, la aplicación Twitch, el programa en el que Ibai Llanos, que es uno de los referentes, ¿no? Y esto sería otro debate, hablar de los youtubers, se llevaba las entrevistas, en ese caso la exclusiva de entrevistar a Leo Messi cuando fichó por el Paris Saint-Germain. Se acabó el hecho de que le tengas a las 12 en la radio como hacía José María García, ¿no? La noticia ya no te la cuenta García a las 12 con el invitado sentado en el estudio, sino que te la cuenta el propio Gerard Piqué poniendo un tuit y te revienta por completo todo tipo de proceso. Por tanto, el protagonista, el famoso, está en contacto directo con el ciudadano que sigue en Twitter a ese personaje y ya de alguna manera se saltan el papel del periodista que era lo que se hacía en tiempos. Lo digo por el tema del mundo del deporte porque me parece bastante explicativo cómo, insisto, ni José María García ni José Ramón de la Morena se podían imaginar que hubiera un día en el que el protagonista de turno iba a contar esa noticia en las redes sociales para todo el mundo, contacto directo con el ciudadano. Y antes la gente se esperaba a las 12 de la noche para ver qué es lo que iba a decir ese protagonista. Por eso que yo creo que el tema de las redes sociales también sería otro debate también más amplio, ¿no? Pero da la sensación de que muchas veces al periodista se le pide que esté trabajando y que esté al mismo tiempo, al mismo momento, contándolo en sus redes sociales. Es que eso es otro debate, el del intrusismo profesional. El del intrusismo y el de la confusión entre periodismo y espectáculo. Ibai Llanos, casi con toda seguridad, puede hacer mucho espectáculo, pero hará poco periodismo. Y eso es algo que también entra en nuestro debe. Y no sé por qué permitimos, y yo lo he dicho en muchos foros, y
me apetece decirlo también en no sé por qué permitimos que gente que no es periodista ejerza de periodista. Yo no soy médico y jamás me van a dejar operar. Por mucho que yo conozca al dedillo cada uno de los huesos del cuerpo o cada una de las arterias, venas, no me van a dejar operar. Y por mucho que me conozca el Código Penal desde la primera letra hasta la última letra, tampoco me van a dejar defender o estar en un juicio de acusador o de fiscal. No me van a dejar, por mucho que sepa. No creo que debamos permitir ese intrusismo, al margen de que es verdad que hay mucha gente que está ejerciendo el periodismo que no ha estudiado la carrera. Pero bueno, insisto, también es ese otro debate, pero no quería dejarlo pasar, que la confusión también entre el espectáculo, Ibai Llanos hará espectáculo, pero no hará periodismo nunca. Tomás. Yo pienso que efectivamente en el periodismo actual ha habido primero un cambio del ecosistema, diríamos, periodístico, pero también un cambio tecnológico, y hay mucha gente que se te cuela por el aspecto del cambio tecnológico e incide en aspectos que antes eran periodísticos. Pero realmente yo creo que el buen periodismo sigue existiendo, que el buen periodismo, que la gente que sabe leer encuentra el buen periodismo, y tan buen periodista se puede hacer desde el gabinete de comunicación como desde el medio informativo. Es decir, no creo que el periodista de hoy sea mejor ni peor que el de antes. Lo que ocurre que es sencillamente distinto y tiene que prepararse para un uso tecnológico totalmente distinto. Le comentaba yo a Víctor antes de empezar con el debate, ¿no? Que cuando yo estaba en mis primeros días había un elemento que era el teletipo. Entonces el teletipo funcionaba con cinta perforada, la noticia se transformaba en una cinta perforada que se metía por un aparato que llegaba por un hilo eléctrico los impulsos al periódico, y en el periódico llegaba el momento en el que había una máquina que escribía ya sola y que te iban llegando noticias. Ese sistema es auténticamente, hoy nos parece antidiluviano. Cuando yo estaba en Argentina como director de la agencia EFE, recuerdo un momento, le comentaba también, en el que en una reunión en Mendoza de los directores de periódicos, de repente sale allí el señor de Reuters, que iba unos años adelantado técnicamente respecto a EFE, y de repente en plena reunión, en la conferencia, pone una pantalla y empieza a funcionar una máquina allí trayendo las noticias que estaban saliendo en Londres. Y yo tenía problemas para llegar técnicamente desde mi redacción en Guido, en la calle Guido de Buenos Aires, a lo mejor al Diario de la Nación. Es decir, se ha cambiado la tecnología de tal forma que evidentemente el periodista de hoy tiene que estar auténticamente aprovechando las posibilidades tecnológicas, que se nos cuelan cantidad de piratas que de repente te predican y aparecen como periodistas y realmente son eso, piratas, ¿eh? Eso es un auténtico problema que yo evidentemente creo que la sociedad no ha reaccionado suficientemente respecto a ese tema. A mí me asustan también dentro de lo que respecta a un periodista puede ser objetivo estando en el medio de comunicación y puede ser objetivo estando también en el gabinete de comunicación. Pero a mí me asusta también el periodista que, siendo periodista, deja de ser realmente un elemento de difusión de la realidad y de la verdad para transformarse en un elemento manipulador. Es decir, uno puede estar en un gabinete de prensa, en un gabinete de comunicación de un partido político o de una institución, pero no por ello tiene que tratar de engañar al público. Tiene que comunicar lo que quiere él vender, pero no tiene que manipular al público. Y ahí yo creo que el buen periodista es capaz de comunicar lo que tiene que comunicar y de no manipular. Pero eso, Tomás, hay una evidencia absoluta. Es decir, ni en un lado de la trinchera, como decía Víctor antes, ni en el otro lado de la trinchera, lo que no podemos permitirnos es el lujo de mentir. Y probablemente el periodista que está trabajando en un gabinete de prensa que mienta
durará en el gabinete de prensa el tiempo en el que tarden en descubrirle las mentiras, que seguramente es poco. Y por la velocidad en la que se hace el periodismo ahora, probablemente sean 3 días. En 3 días te quedas sin trabajo si mientes. Otra cosa es que no cuentes aquello que no te interesa. Que bueno, en fin, es otra forma casi de mentir, pero bueno, yo creo que eso lo entiende cualquiera, ¿no? Pero el periodista que trabaja en el medio de comunicación también tiene como primera premisa no mentir. Que cometerá errores, que yo creo que nadie estamos ajeno a que cometamos errores o sencillamente a que confiemos en una fuente de información que nos miente. Bueno, pues ese día que confiamos en esa fuente nos miente y lo que tenemos es que aprender a que esa fuente ya no nos vale, ¿no? Y me imagino que tú eso, desde tu ahora perspectiva de periodista en el Congreso de los Diputados, lo tienes que vivir al día, ¿no? Se aprende mucho y tienes, como decía antes, una visión completa, no completa, pero sí que te amplía mucho la mirada. Decía antes Tomás que ni es lo mejor lo de ahora, ni lo de antes hay que desecharlo y viceversa. Yo creo que hay que llegar a una escala de grises, hay que llegar a una compensación en la que al periodista como Tomás hay que escucharle, porque seguramente todas las anécdotas, todas las vivencias, todo lo que él ha vivido, de alguna manera ellos moldean lo que hoy conocemos como periodismo. De alguna manera son padres de todo lo que nosotros luego hemos vivido. Pero las viejas, las antiguas generaciones no pueden tampoco mirar para otro lado de lo que se está viviendo hoy y de lo que hoy se consume y de lo que hoy los periodistas, cuando llegan a una redacción, se encuentran. Hablaba del tema de las redes sociales, pero hay muchos más asuntos en los que evidentemente ha cambiado un montón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reflexionar, hay que pensar, hay que poner en contacto a los periodistas de la vieja escuela con los que empiezan ahora una carrera como es periodismo, como es comunicación audiovisual y de alguna manera ni unos tienen que ponerse, digamos, de espaldas a lo que está, a las nuevas olas, sobre todo tecnológicas, que estamos viviendo, ni los otros tienen que pensar que a lo mejor todo el buen periodismo se hacía antes, ni los de ahora pueden, evidentemente, despreciar a los grandes clásicos. Creo que hay un punto intermedio en el que podemos llegar a un acuerdo, entre comillas, y que unos pueden aprender de otros y si no lo conseguimos, pues tendremos un problema. Bueno, ese es precisamente el objetivo de este ciclo, ¿no? Que las generaciones que vienen ahora de nuevos periodistas que terminan la carrera sean conscientes de que tarde o temprano se van a convertir en viejas glorias, igual que tú. Es decir, pasarás a ser Tomás dentro de X años. Me llevará por delante y habrá pero un montón de cambios más. Sí. Pero claro, pero la tecnología también se llevó por delante, entre comillas, a Tomás. Yo cuando empecé en el año 89, yo ya tenía ordenador. Es verdad que era un ordenador que necesitaba un disco de arranque, pero Tomás, cuando estaba dirigiendo Mediterráneo, seguramente tenía máquinas de escribir. Máquinas de escribir, y no me llegaba por telefoto la fotografía, que me llegaba por el tren desde Madrid. Desde la agencia EFE mandaban un sobre con 6 o 7 fotografías. Es decir, el cambio ha sido absolutamente... Insisto, el periodista de este que comenté yo, de la transición, es un periodista que vivió con mucha ilusión absolutamente en un periodo de eclosión de la libertad, y es un momento realmente precioso, pero no podemos decir que es un periodista mejor ni peor que el de ahora. Y voy a contar una anécdota porque también muchas veces la anécdota te clarifica las cosas. En el momento de esa eclosión del periodismo, el periodista que dirigía el Mediterráneo se llamaba José Manuel Gironés. El diario Levante, que sigue siendo un gran diario, era José Manuel Gironés. Y muchas veces le escuché una historia de sus primeros días en la cual él quedó absolutamente destrozado porque él iba con toda la ilusión, decir, vamos a hacer aquí el periodismo, y él quedaba, como yo cuando dirigía al Mediterráneo, muchas horas hasta ver que el periódico que había salido, sintiendo el pálpito de las máquinas de la rotativa y para llevarse el periódico con el olor a tinta, llevárselo a casa. Entonces recuerdo una anécdota que contaba él de que
a la 1 de la mañana, ya con el periódico en la mano, ya estaba recogiéndolo, envolviéndolo para irse a casa. Y entonces había 2 periodistas en la redacción todavía, los periodistas de cierre. Y entonces suena un teléfono y el uno le dice al otro, de los otros 2 periodistas, dice, no lo cojas, que a lo mejor es una noticia. Quiere decir esto que efectivamente vivimos un mundo de ilusión, de democracia, de apertura, etcétera, etcétera, pero el periodista de antaño y el periodista de hoy tiene que tener el pálpito de ir a por la noticia y de tratar de transmitirla con la mayor de las dignidades y con la mayor objetividad. Bueno, malos periodistas hubo en aquella época también y los hay ahora, evidentemente, pero la transformación sí que implica que ahora el periodismo tenga que ser, primero, demasiado rápido y luego algo que creo que esa rapidez va en nuestra contra y, sin embargo, en la prensa de papel, que es la que yo represento ahora, la necesidad de analizar las cosas, de ponerlas en contexto, de explicar el por qué ocurren esas cosas es absolutamente necesaria y además es lo que nos piden los lectores. El lector ahora normalmente cuando coge el periódico de papel las noticias ya más o menos las sabe, porque las emisoras de radio, las redes sociales ya las han contado. A nosotros nos toca ahora explicar el porqué. Y en ese contexto el papel, es decir, los periódicos como Diario de León, tienen una importancia capital en una provincia como León y además absolutamente necesaria, porque es en un tuit se puede decir que alguien ha muerto, pero en el periódico hay que explicar la importancia de que alguien ha muerto y probablemente haya que explicar a la mitad de la población quién era el paisano que ha muerto porque probablemente ni le conocían, ¿no? Con lo cual, pues a veces se alarman de que alguien ha muerto y ni siquiera lo conocen porque lo han leído en un tuit. Y eso es algo que las nuevas jornadas de periodistas deberían saber o deben saber. Es en lo que se debería de educar, porque muchas veces ves planes de estudios de carreras actuales, hay miles de másteres en torno al periodismo y a la comunicación audiovisual, en el que la ética y los fundamentos del periodismo aparece como un tema que se da de soslayo y quizás debería de ser el arranque, ¿no?, de toda carrera periodística. Hablar de cómo contrastar las fuentes, algo que parece de primero, de periodismo, del primer día, nada más entras por la puerta, pues parece que hay que recordarlo. Yo constato realidades y constato con lo que se juega y con lo que veo. Y el fenómeno que hablaba antes de encajar un titular que sea atractivo para que pinches y nada más, porque luego quizás la fuente no está contrastada y por eso de ahí vienen los verificadores, ¿no?, que incluso creo que la agencia EFE puso en marcha uno de ellos para poner datos encima de la mesa y digamos, demostrar que hay cosas que se dicen en el día a día que no son del todo ciertas. Y ese es un problema importante e interesante, que es un debe que tiene, en este caso, mi generación, y con lo que nosotros hemos ido perdiendo rigor. Hemos ganado en alcance, hemos ganado en cobertura, hemos ganado en globalización, porque casi cada noticia, también otro tema sería el periodismo ciudadano, ¿no? Hoy ves un telediario y hay parte de esos vídeos que lo ha hecho una persona que estaba viendo desde su balcón una riada o una persona que ha visto una agresión también a distancia, pero que finalmente el periodismo lo hacen en estas ocasiones los ciudadanos. Tenemos que pararnos a pensar también pues, hacia dónde caminamos, poner en valor, evidentemente, el periodismo que se hace pues, con las fuentes contrastadas y con un mínimo, ya no te digo muy extenso, pero un mínimo de reflexión y saber educar al ciudadano para que sepa discernir entre lo que es un titular que se ve a leguas, que es malintencionado, por así decirlo, y un titular que tiene toda la corrección del mundo, ¿no? Eso es un tema también que sería muy, muy amplio. Sí, y en el que tampoco estoy de acuerdo. Yo no creo que exista el periodismo ciudadano. Eso es una falacia absoluta. ¿Cómo se le puede denominar? Pues no lo sé, de otra manera, pero no periodismo ciudadano. Y es verdad que existe, pero también es cierto que tú coges esos vídeos, estamos todos acostumbrados a verlos. Pero es un vídeo de 20 segundos en el que, por poner un ejemplo, un fulano está pegando muchísimo a otro fulano. Y normal que la gente que ve ese vídeo se ponga de parte del que está recibiendo.
pero es que a lo mejor el que está recibiendo, antes de empezar ese vídeo de 20 segundos, ha hecho algo que le hace merecedor de esa paliza o de más, independientemente de que no estemos nadie a favor de la violencia, sino todo lo contrario. Pero claro, esos 20 segundos, joder, es que lo mata, pobrecito. Bueno, hay que saber lo que ha hecho el pobrecito antes de que el otro haya reaccionado de esa manera, ¿no? Eso es lo que es periodismo. Lo otro es un vídeo que hace un paisano que tendrá su valor, que de hecho es verdad que tiene su valor y que los medios de comunicación a veces le damos esa categoría de veracidad o bueno, pues, aspecto de que es cierto, pero esto ocurre y estamos todos acostumbrados. Y por eso creo que el hecho de que no llamemos a las cosas por el nombre que no son es lo primero que debemos hacer en muchas ocasiones. Yo insisto, o sea, si ahora viéramos un vídeo en el que una mujer apuñala a un hombre, pues a lo mejor nos escandalizamos, pero a lo mejor es que 15 segundos antes el hombre, o una vida antes, el hombre ha pasado maltratando a esa mujer años, y esa es una reacción, en fin, en un momento dado reacciona y acaba con ese vídeo. Y nos escandalizamos, nos echamos las manos a la cabeza porque hemos visto esto, pero no hemos visto todo lo demás. Y esa es probablemente la misión que tenemos. Totalmente de acuerdo. Tenemos la necesidad de transmitir a la gente una información y absolutamente una documentación y definiendo el entorno. Me recordaba hace un momento de algo que se decía hace 30 años, el papel desaparece, van a desaparecer los libros, van a desaparecer los medios de comunicación escritos. No desaparece y tardará un tiempo muy grande, yo pienso, porque efectivamente el que te escribe muchas veces en el papel, yo veo por ejemplo los diarios de los domingos sobre todo, tiene un tiempo, tiene un reposo, tiene una capacidad de análisis que efectivamente no te la da el tuit, no te la da el mensaje corto de Internet, y que te la produce un periodismo reflexivo, un periodismo que te analiza las cosas con un entorno y que te permite realmente que llegues a conocer un poco más, acercarte a la verdad de los temas, ¿no? Entonces yo pienso que efectivamente el periodismo debe de ser reposado, y en ese sentido uno de los graves problemas que tiene en las nuevas tecnologías es que se frecuenta excesivamente el error, y efectivamente normalmente los medios escritos en ese sentido juegan con la desventaja del tiempo, porque el periódico que recibes hoy te trae los temas de ayer, pero juegas con la ventaja el análisis racional, serio y con una serie de perspectivas, una visión mucho más rica. Por alusiones, Víctor. Como, no alusiones de él, sino las mías. Sí, yo lo que hago es constatar realidades. A mí sí. Me gustaría que volviéramos al periodismo en el que yo, insisto, estamos perdiendo rigor. Estamos ganando otras muchísimas cosas, pero a medida que pasa el tiempo estamos perdiendo rigor y no estamos sabiendo detenerlo, ¿no? Y quizás, insisto, este es un buen momento para parar a pensarlo y para analizar hacia dónde vamos. Quisieron matar a la prensa en papel, quisieron matar a la radio en el 79, cuando decían que aquella canción, ¿no?, de El vídeo mató a la estrella de la radio, pues aquí sigue muy viva, de alguna manera ha conseguido sondear esta ola, pero es verdad que vuelvo al tema de las redes sociales. ¿Cómo ha influido las redes sociales, en este caso, en el mundo de la radio? Pues decir, la radio es enchufas, la oyes y ahí no tiene cabida las redes sociales. Pues directamente la participación del oyente es menor. Aquello del quinto tertuliano de Luis del Olmo, pues parece que ha caído en desuso en detrimento de un tuit que escribes a cierta dirección y el cual un redactor del programa de turno pues se encarga de leerlo. Lo que comentaba antes, un narrador de fútbol, al mismo tiempo que está narrando un partido de fútbol, está tuiteando con lo que está pasando, como si no tuviera bastante o como si la gente ya no estuviera escuchando. Y luego hay una tensión. Hace poco entrevisté al poeta Antonio Colinas, bañezano también, y él veía una tensión entre la imagen y la palabra, ¿no? Parece que todo es imagen a día de hoy y la vuelta de tuerca ya es
algo en lo que yo estoy totalmente en contra, que es televisar la radio, televisar los programas de radio. La radio es precisamente eso. Tú, de alguna manera, percibes lo que el locutor te está diciendo por esa temperatura, por ese color que le pone a la voz. No necesitas ver la imagen. Por eso, quizás la radio en ese sentido sí que de alguna manera ha conseguido sondear mejor la ola, pero es verdad que también está imbrincada en este tema de las redes sociales. Y volviendo un poco también a la conversación que tuve con Antonio Colinas, en esa labor también de escuchar a los clásicos, él decía que de alguna manera también había que llegar a ese equilibrio, ¿no?, entre las nuevas tecnologías que para él, por ejemplo, de cara a la poesía, las consideraba buenas, porque al mundo de la poesía le había venido bien tener Twitter, al mundo de la poesía le había venido bien, de alguna manera, difundirse por estos nuevos medios de comunicación, pero sin olvidar el libro, sin olvidar ese elemento físico que tocas, que palpas, incluso que hueles, por lo que, de alguna manera, tenemos que llegar a ese digamos, punto medio. Punto intermedio. Me gustaría preguntarte una cosa, Tomás. Cuando empieza, en la época de la transición, hablaba antes de la cercanía que había entre los periodistas y los protagonistas de esa transición con los políticos en el Congreso de los Diputados. Yo no he vivido el Congreso de los Diputados como periodista, al margen de haber estado allí en ocasiones, pero sí he vivido las Cortes de Castilla y León. Y hay una gran diferencia en las viejas Cortes de Castilla y León que estaban en el Castillo de Fuensaldaña con respecto a las que hay ahora en el nuevo edificio de las Cortes. Allí había un bar y había un contacto permanente y muy directo entre los periodistas y los consejeros y los procuradores de las Cortes. Ese contacto era el que explicabas, Tomás, en el Congreso de los Diputados. Ahora que tú estás allí, ¿existe ese contacto? Existe ese contacto, por lo que yo he vivido, y puede que sea menor a lo que a lo mejor en otros periodos anteriores se haya vivido. Hablaba antes del corrillo. ¿Qué es un corrillo? Que hablamos muchas veces en clave, ¿no?, en el argot periodístico, y a lo mejor el ciudadano de a pie no concibe lo que es. El corrillo es cuando un político se mueve entre el hemiciclo y su zona del despacho y varios periodistas van a preguntarle sobre el tema del día o sobre algún asunto que a lo mejor necesitan más información o quieren rascar más. Y ahí es donde se produce lo que comentaba antes del off, ¿no?, de ese pacto no escrito de una conversación, de unos detalles, de unos datos que te ofrece, en este caso es el político, pero puede ser otro personaje, y que tú no puedes entrecomillar, no puedes contar literalmente, pero te sirve para formar una noticia. Existe ese contacto, quizás haya más impedimentos que en otros momentos, pero pasa también con el mundo del deporte. Lo cuentan los narradores de los 80 y de los 90, que a día de hoy es impensable que un periodista viaje con un equipo de fútbol en el mismo avión hacia una ciudad europea para jugar un partido de la Champions. Comían con ellos, cenaban con ellos, convivían con ellos. Ahora me parece que es algo impensable, o algún periodista deportivo no lo podría confirmar, pero me parece algo impensable que se produzca este contacto directo, físico y prácticamente diario que tenían los periodistas deportivos con los deportistas. Ahora son grandes estrellas que van rodeados de una corte en ocasiones bastante grande y que parece como muy inaccesible, ¿no?, el deportista en este caso. Otra de las cosas que ha cambiado y con las que yo particularmente pues no estoy de acuerdo, porque se pierde parte de esa esencia, ¿verdad? Bueno, se pierde con el futbolista, pero se mantiene con el Papa. El Papa sigue viajando con los periodistas que cubren la información cada vez que hace un viaje oficial, y siempre en el avión hay una especie de conversación, rueda de prensa con el Papa. Yo no lo he vivido, obviamente, pero lo hemos visto, ¿no? Y es el corrillo. Y sin embargo, pues le restamos valor a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la explicación directa es lo que le da valor al periodismo. Eso es lo que le da viveza, lo que le da hermosura al periodismo y lo que realza el papel del periodista, la presencia y el dominio del entorno. Yo ayer estuve preparando un poco, cogiendo algunos detalles de datos de estos para si en determinados momentos salían de estadísticas, etcétera, etcétera, y revisando una serie de historias me encontré con cantidad de cosas que no las había visto desde hace a lo mejor 20, 30 años. Y una de las cosas que me encontré y que me llamó la atención y que dije, me revolvió la memoria, ¿no?,
encontré el informe secreto de la Guerra de las Malvinas que elaboraron el gobierno argentino. Y lo encontré, estaba allí metido en un montón de entre folios viejos de esos que aparecen ya totalmente amarillentos, y me encontré, como me hice con aquel informe. Y recuerdo, me llama el embajador de España y me dice: Tomás, estamos interesados en un informe del gobierno argentino. Dice, pero somos incapaces de llegar a él. Entonces dice, te voy a mandar al agregado militar. Pues que venga el agregado militar. Entonces me cuenta. Dice, Tomás, habéis dado noticia de que hay un informe sobre la Guerra de las Malvinas con una información preciosa. Es más, sabemos que tiene una cartografía de la Guerra de las Malvinas, de todas las Malvinas, que no se había hecho nunca y que es un tesoro. Y el Ministerio de Defensa la quiere. Bueno, pues muy bien. Dice, la hemos pedido al gobierno argentino por varios niveles y no somos capaces de tenerla. Y yo recuerdo que le digo, veré lo que puedo hacer. Y entonces, esa misma mañana, en el momento en que se va el agregado de defensa, telefoneo al general que gobierna la comunicación de la Junta, pero así, directamente, de la Junta Militar Argentina. Y entonces le digo, oye, quería tomar café contigo. Entro y hablamos de una serie de cosas, de una serie de historias estratégicas, de la situación de los países, etcétera, etcétera. Y entonces, en determinado momento, le digo, me interesa el informe secreto. En el momento que llegas a cierto nivel de confianza, yo ya había hablado con él otras veces y tal, me interesa el informe secreto. No le dije para qué, le dije, mira, me voy a ir de Argentina, pero me gustaría que quedara el tema en mi despacho para el que va a sustituirme en la delegación de Argentina. Y dice, no te preocupes. Me resultó tan fácil el tema que le dije, si haces el favor, me das 2 informes. Son cada uno de 2 tomos. Y justamente encontré ayer el que me traje a España, ¿no? Me resulta, en ese sentido, el periodista de nuestro tiempo tenía eso que comentábamos, que es la valentía y la osadía de ir hacia la fuente, pero vamos, directamente. Entrabas hacia la fuente y llegabas a la fuente, sea un informe secreto de los militares, sea cualquier cosa. No teníamos toda esa pantalla inmensa de gabinetes de comunicación, etcétera, etcétera. Teníamos mucha más facilidad. Pienso que era mucho más fácil llegar también que llega hoy. Hoy es prácticamente imposible pensar que un hecho como ese de buscar un informe secreto de un gobierno de un país que lo pueda resolver y llamar a la tarde y decirle al embajador, oye, pasa que te doy un ejemplar. ¿Entiendes? Bueno, eso sigue ocurriendo ahora, ¿no? Sí, pero también es más excepcional. Pero forma parte también del trabajo del periodista. El periodista tiene que ganarse la confianza de la fuente. Hombre, Y cuando te ganas la confianza de la gente, yo a los trabajadores, a los redactores del periódico y a los que he tenido en otros lugares, siempre les digo, tú pregunta, tú pídelo. Es que no me lo va a dar. Tú pídelo. Sí, y hay que saltarse el gabinete de comunicación. A veces ya lo sentimos, Víctor. Lo siento por ti, pero sabes bien pero hay que de qué va así. esto perfectamente y evidentemente el contacto físico, aunque parezca una tontería, ¿no? pero hace muchísimo. No es lo mismo hacer, vosotros dos lo sabéis, una entrevista en un estudio con sensaciones, con una cosa que le hayas podido decir antes al entrevistado. El cuerpo a cuerpo es muy diferente a hacerle una entrevista por teléfono o a conseguir una fuente vía WhatsApp, que es muchas veces a día de hoy lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Ese contacto directo al periodista, por supuesto que le dan ganas de saltarse al gabinete de comunicación, aunque es verdad que esa es la labor precisamente del gabinete, hacer un poco de pantalla o por lo menos filtrar, ¿no? lo que pueda o lo que no pueda interesar. Ha cambiado mucho, es muy diferente, en este caso en el Congreso sí que hay una parte en la que se conserva esa tradición del contacto
personal entre periodistas y políticos, pero bueno, de alguna manera también es una lección que se puede aprender y que finalmente pues, no hablamos de un periodismo mejor y otro peor, sino que los tiempos han cambiado y han cambiado mucho en muy poco tiempo. Sí, pero los periodistas y este ciclo y esta mesa redonda tiene un destino muy claro, que es el de los nuevos periodistas, los que están ahora estudiando para ello, ¿no? Yo en muchas ocasiones he llevado informaciones al periódico que me han contado pues, la noche anterior, estás pues, cenando, tomando una copa o lo que sea, te cuentan una historia y al día siguiente se lo encargas a un redactor y lo llama a este paisano que te va a contar esta noticia, y el periodista llama al paisano en cuestión, a la fuente de información en cuestión, y le dice, no sé de qué me hablas, no sé absolutamente nada de esto. Y entonces el redactor te lo cuenta y dice, oye, que me dice que no sabe nada. Digo, ¿tú le conoces? Y dice, hombre, sí, claro que lo conozco. Digo, ¿y él te conoce a ti? Porque tú le conocerás a él, pero si él no te conoce a ti, difícilmente ni por WhatsApp ni por una llamada telefónica te va a contar algo que no digo que le vaya a perjudicar, pero sí que probablemente le deje en fin, paños menores frente a quien no quiere que se publique esa determinada información. Y eso es algo que los periodistas que están estudiando ahora deben saber como algo absolutamente vital. De ahí que sea muy importante lo que yo comentaba al principio, el hecho de pisar una redacción desde muy joven, de estar en entornos en los que el periodismo se vive, y quizás es algo que no debería decir, pero en ocasiones interesa más tener ese momento para unas prácticas en un medio de comunicación durante la carrera, aunque tengas que sacrificar alguna clase, que hay ciertas asignaturas en las que ves que quizás no es por donde uno va, o quizás no le ves la utilidad o no la tiene finalmente. Es muy importante, y esto se lo diré siempre a los que quieren hacer periodismo, es vital que desde el primer año de carrera, Tomás en su segundo año ya estaba en la agencia EFE, vayan haciendo prácticas y vayan pues, de alguna manera formándose, pisando en este caso redacciones y levantando teléfonos desde cualquier redacción. Y que tengan la fortuna de que les enseñe alguien que haya trabajado en la profesión, porque en las universidades hay muchísimos profesores que no han trabajado como periodistas nunca, y difícilmente alguien que no ha trabajado en la calle o en la redacción de un periódico, de una emisora de radio, de una televisión, pueda enseñar aquello que no ha aprendido, en fin, de primera mano, ¿no? Y eso, por desgracia, ocurre demasiado. De hecho, en las facultades muchos de los profesores son precisamente gente que no ha sido capaz de aplicarse, de tener un éxito en los medios informativos. Y yo lo que creo es que es fundamental, es decir, volviendo a que los periodistas pueden ser buenos ahora, igual que los de antes, lo que yo entiendo que es básico mantener y básico exigirles, y es lo que les va a dar éxito en el futuro, es valentía y frescura. Y hacer las cosas disfrutando de cuando las haces. Yo cuando tenía gente de prácticas en los distintos lugares donde he estado, siempre le he dicho al periodista una cosa, suéltate el pelo, es decir, sé tú, y métete y disfruta con lo que estás haciendo. Es decir, hay que disfrutar y hay que tener osadía. Para mí eso es básico. Con teletipos, con internet o con tweets. Es decir, cambian los sistemas, pero hay que darle frescura al periodista, y eso es esencial, frescura y justamente objetividad. Para terminar, quería pediros una última reflexión, Víctor, y así dejamos que sea Tomás el que cierre con su reflexión. Sigamos reflexionando, esa puede ser la reflexión, sigamos abriendo este tipo de espacios, sigamos escuchando a los padres del periodismo, y adaptemos también, esto lo digo por mi generación, adaptemos esa llegada a los medios digitales a las personas que no son nativos digitales. Yo es verdad que no nací con un móvil en la mano, pero sí entiendo que pertenezco a una generación que ya el tema de las redes sociales principalmente pues lo ha tenido desde el primer día en las redacciones de los periódicos, de las radios, de las televisiones. Lo comentaba antes, estamos perdiendo cierto rigor con el paso del tiempo debido a
este tipo de periodismo que se realiza, y estamos ganando en otras cosas. Sigamos pensando, sigamos analizando, sigamos señalando, escuchemos a los viejos maestros del periodismo e intentemos, insisto, no cargarnos, no descartar de alguna manera ninguno de los dos periodismos, ni el millennial, que se le ha dicho, se le ha denominado de alguna manera en la presentación de esta charla, ni al periodismo de la vieja escuela que representa Tomás. Así que creo que hay un punto intermedio en el que todos podemos convivir con la ayuda de unos y de otros y, por supuesto, abriéndonos y no descartando ninguno de los dos escenarios. Tomás. Yo diría que hay que tener, pondría dos elementos, dos objetivos. Primero, bueno, conociendo efectivamente que los medios técnicos, las tecnologías son totalmente distintas, hay que dominar las nuevas tecnologías si quieres hacer un buen periodismo, pero sobre todo hay que tener un respeto a la objetividad, un respeto a la verdad y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Yo pienso que hay un elemento absolutamente esencial y es tratar de llegar a la excelencia también con el trabajo periodístico de cada día. Y ahí lo dejaría. Pues Tomás Álvarez, Víctor Blanco, muchísimas gracias por haber participado en este colofón, en este cierre del ciclo sobre el viejo periodismo y la nueva comunicación puesto en marcha por Fundós en colaboración con Diario de León, con el periódico que me toca dirigir, y a todos ustedes que han venido a presenciar esta mesa redonda físicamente, que es algo que ahora parece que empezamos a retomar después de la terrible pandemia. Muchísimas gracias, y a los que lo vean a través del canal Fundós Forum y a través del diariodeleon.es, pues también muchísimas gracias por la atención, y espero que este ciclo de 6 entrevistas más esta mesa redonda les resulten interesantes. Muchas gracias.